Hola, mi nombre es Guillermo Barrera y yo le voy a explicar el diagrama de bloques de nuestra planta de cerveza. Como bien sabemos, el diagrama de bloques se representa mediante bloques y flujos, los cuales están representados con flechas. Eh, si hay gases, normalmente salen por la parte superior de los bloques, y si hay líquidos o sólidos, normalmente salen por la parte inferior de los bloques. En nuestro diagrama partimos con el macerador, que es parte de la pequeña porción del proceso total de la fabricación de la cerveza que tomamos. El macerador lo que hace es mezclar el agua con la malta molida. Una vez mezclado, pasa del macerador al filtro Lauter. El filtro Lauter, por medio de una serie de cuchillas, se logra una filtración eficiente donde se separa el mosto de la parte sólida de la malta. Allí vemos que una parte se recircula volviendo al macerador y otra parte se dirige hacia el cocinador. El cocinador lo que va a hacer es obtener el mosto filtrado y el lúpulo, donde será llevado a ebullición, y el lúpulo le dará el sabor amargo característico a la futura cerveza. Una vez cocinado, el mosto cocido pasa hacia el tanque Whirlpool. Este se encarga de separar los sedimentos del mosto formado durante la cocción. De allí pasará al enfriador, donde lo que hará es simplemente enfriar el mosto clarificado. ¿Cómo lo hace? Mediante un serpentín en el cual fluye agua en sentido inverso. Diagrama de flujo de procesos o PFD. En este diagrama básicamente lo que se hace es identificar todos los equipos principales en el proceso, con una descripción de este. Cada equipo tendrá asignado un número único y un nombre descriptivo. Las corrientes de flujo están separadas por un número, como podemos apreciar. Aquí tenemos un ejemplo, que es el B101, que indica que hay un tanque de almacenamiento, en este caso de malta. Tenemos el B102, que indica que es un tanque de almacenamiento de agua. Cada línea se identifica, como lo dije anteriormente, con un número. En este caso sería el 1 y este sería el 2. Aquí vemos el mezclador, que es un tanque con cuchillas. Sigue la numeración en el orden del flujo. Sería el 3, que se divide en el 4 y en el 5. Luego vemos el cocinador, donde mezcla el mosto filtrado con el lúpulo. Luego vemos el tanque Whirlpool y por último vemos el enfriador, que se denomina con el 101, como lo podemos ver aquí, enfriador de producto. Y eso sería la representación en el diagrama de proceso. Mi nombre es José Cárdenas, soy del equipo de la planta de cerveza y les voy a hablar sobre nuestro proceso de la planta del diagrama PID, que es el diagrama de tuberías, y qué es lo que observamos aquí. Nosotros implementamos en el diagrama de tubería lo que son las normas ISA. ¿Para qué nos ayudan las normas ISA? Las normas ISA nos hacen ver lo que son etiquetas de cada elemento, ¿sí? Como aquí, que tenemos tanques, tenemos mezcladores, un filtro, tenemos válvulas, tenemos condensadores, tenemos otro mezclador y un enfriador, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda las normas ISA? Las normas ISA nos ayudan a estandarizar lo que nosotros vamos a ver. Por lo menos aquí vemos este elemento, que qué es lo que nos dice, que es un nivel bajo, ¿sí? Este es para la indicación del nivel bajo de este tanque, igual que este.
tienen para indicaciones en nivel bajo los tanques. Y nos muestra una raya en el medio. ¿Qué significa esta raya en el medio? Que eso se ve en una sala de control. Aparte de estar en la planta, el medidor, nosotros lo vamos a ver en una sala de control para el monitoreo del mismo. Por ejemplo, aquí tenemos de esta válvula, ¿sí? Un controlador de flujo de esta válvula. Eso es lo que significa el FCB, que lo vemos en muchos otros lugares. FCB. Para este lado también tenemos aquí, tenemos en varios lugares los FCE, que son controladores, válvulas de control de flujo. Aquí podemos también observar lo que es un TE, que es para la medición de la temperatura, y como lo vemos está encerrada en un círculo y con una raya en el medio, que lo que significa es que la vamos a ver en la sala de control, ya como lo habíamos comentado. Para nosotros, para la actividad 4, tuvimos que implementar un lazo de control, un tipo de lazo de control, y para nuestra tarea, ¿sí? Nuestra planta, nosotros escogimos implementarlo en esta parte. ¿Qué es lo que hace esta parte? Del flujo, de aquí de la entrada viene lo que es el agua y la malta, ¿sí? Pasan por el mezclador pasa por un proceso de calentamiento a varias temperaturas diferentes. Para eso está el filtro, para dejar sacar solo cuando esté nuestro valor deseado de temperatura, y ahí sí viene hacia acá, que aquí es la entrada de la malta y el agua, y arriba viene la entrada de lo que es el lúpulo. Entonces, de aquí empezamos a tomar decisiones con respecto a un lazo de control. Para este lazo de control también podemos hablar de que en las partes donde hay una señal así, de esta manera, con dos líneas, dos barras, ella nos habla de que es una señal neumática que controla esta válvula. Y cuando es así, sin línea punteada, significa que es una señal eléctrica la que llega a estas válvulas, a estos lugares. Entonces, principalmente, ¿qué es lo que hicimos? Con respecto, ¿sí?, a lo que está saliendo a la válvula, a esta válvula, nosotros, dependiendo de este flujo, de cómo venga, nosotros vamos a tomar decisiones. ¿Qué decisión se va a tomar? Se va a controlar el flujo, ¿sí? Control de flujo y válvula de flujo. Esto es lo que significa el FC, que es el control del flujo, y válvula de flujo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se manda una señal eléctrica que se va a controlar con una neumática, que va a hacer que mande una señal neumática a esta válvula, que abre o cierre esta, y dependiendo de ese de abrir o cerrar esta, para controlar, dependiendo si queremos más lúpulo o más cantidad de agua y malta, entonces lo que vamos a hacer es ahí controlamos la cantidad de agua y malta, y con ella nos venimos y controlamos también la cantidad del lúpulo que va a entrar. Aquí vemos la transmisión de flujo, la válvula de flujo, y viene hacia acá el controlador de flujo que llega aquí, que es el transmisor de flujo. Y también igual se va a controlar con una variable neumática que nos va a cerrar la salida del lúpulo. Esto es principalmente lo que nosotros hacemos para nuestra planta, ¿sí? Es bastante sencillo lo que nosotros hicimos para la planta del diagrama PID, y aquí lo que tenemos es igual una válvula de control de flujo para la salida de aquí de este mezclador, de donde viene ya el lúpulo mezclado con el mosto, ¿sí? Y ya aquí es la salida al calentador. También en mi parte me tocaba hablar un poco sobre lo que son los tipos de lazo, los tipos de sistemas de control, que podemos hablar de sistemas de lazo cerrado y lazo abierto. ¿Qué es un sistema de lazo cerrado?
primordialmente lo que se puede hablar de un sistema de lazo cerrado es que es un sistema que tiene retroalimentación, como el que estábamos viendo aquí, que hicimos, que nosotros implementamos, o se puede hablar de la salida de la malta y de esta parte de la malta, ¿sí? Que él tiene una retroalimentación que es dependiendo de lo que él vaya saliendo, lo vamos volviendo a la entrada hasta llegar a nuestro set point, y ahí sí va a salir hacia la siguiente fase. Es dependiendo de un set point, él va haciendo y corrigiendo el error hasta llegar al punto deseado. Y el lazo abierto es un sistema que simplemente pasa de largo, como aquí en la salida, ¿sí? Que simplemente es pasar por válvulas y por lugares que van haciendo un proceso sin hacer una retroalimentación en el mismo. También podemos hablar de los tipos de sistemas de control, que es por lo menos el control de razón, que sirve para mantener la relación entre dos o más variables. Podemos hablar del control en cascada, que se utiliza para más de un controlador, pero un solo elemento de final de control. Y este tiene dos elementos principales que se pueden hablar, como un lazo interno, que es el esclavo, y el lazo externo, que sería el maestro, el control maestro, ¿ves? También tenemos el control selectivo, que se utiliza normalmente para escoger en el proceso entre variables posibles, y este es el que nos va a dar la más óptima, más económica, que más nos va a servir para el proceso ideal en el que nosotros estemos. Esos son principalmente los tipos de controles. La estrategia de control que implementamos en nuestro proceso de elaboración de cerveza fue el control de razón con componente base para el cocinador. En este sistema de control, el que lleva la relación es el componente base. En nuestro caso, es el mosto. Depende de lo que el componente base mida, yo voy a calcular el valor del set point del otro componente. En este caso, sería el lúpulo. Entonces, básicamente, dependiendo del flujo del mosto cocido, es decir, lo que sale del cocinador, enviará una transmisión de flujo hacia el controlador base. El controlador base enviará una transmisión de flujo al controlador 2 para ellos accionar, dependiendo de la señal, las válvulas, logrando así una mezcla idónea para el cocinador y el producto sea de mayor eficiencia. Ahora voy a mostrar cómo se representó el sistema de control en el diagrama PID. En la imagen podemos ver el cocinador, donde fue implementado este sistema de control de razón con componente base para el cocinador. Como dije anteriormente, el cocinador produce mosto cocido de manera de flujo, donde pasa por un transmisor de flujo, el cual envía una señal al controlador, y el controlador envía una señal a la válvula, la cual es codificada y enviada en señal neumática para accionar la misma. A su vez, al variar el flujo en este caso del mosto, que es el controlador base, enviará una transmisión de flujo hacia el controlador del componente, que es el que regula el lúpulo. Envía la señal de igual manera, pero esta vez manipulada por el controlador base, la cual accionará la válvula del lúpulo y regulará su flujo. De esta manera da por concluido la explicación del control de razón con componente base para el cocinador.